Buenas noches, mis queridos amigos del Precio del Norte, ¿cómo están? Bueno, como lo prometido es deuda, en la noche de hoy tenemos un invitado muy especial. Es una persona que conozco hace mucho tiempo y podría decir que es un ejemplo de superación. Como les había dicho, muchas personas llegan acá diciendo que necesitan llegar con residencia permanente, con $50,000, con un trabajo fijo, pero nadie se detiene a pensar que no todos llegan con ese tipo de proceso abierto. Entonces se los presento, el nombre de él es Charles, es un amigo mío de toda la vida y casualmente me lo vine a encontrar acá. Entonces Charles, buenas noches, ¿cómo estás mi hermano? ¿Cómo te va? Hola Miguel, bien, bien, sí, como lo dices, casualmente nos encontramos acá, ¿no? Después de tener nuestra amistad en Colombia y después de tantos años venir a encontrarnos acá, eso fue Es una una locura. coincidencia, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Ajá, bueno, entonces, como les decía Charles, es uno de esos ejemplos, es una de esas personas que tiene como algo para contarnos. Entonces, por eso lo invité el día de hoy. Entonces, pues Charles, vamos a empezar dándole como un contexto a esta entrevista, a este video, y es que quiero que le cuentes a la comunidad de qué país vienes, hace cuántos años llegaste a Canadá. Bueno, yo soy colombiano, yo nací en Bogotá, toda mi vida viví en Bogotá. Eh, Nosotros decidimos venirnos, eso fue en el 2019, no, en el 2018 comenzamos el plan, pero realmente pudimos venirnos para acá en noviembre de 2020. Ok, ¿qué te impulsó a venir a Canadá? ¿Por qué no ir a otro país, por ejemplo, a España, por lo menos a Australia? Porque digamos que hay un abanico muy grande en cuestiones migratorias y por qué escogiste Canadá como ese punto de partida. Bueno, en mi caso fue particular porque todo comienza, yo soy ingeniero mecánico y tenía un trabajo, y yo trabajaba con la Fuerza Aérea. Pero los contratos que teníamos allá eran a término fijo y lo iba renovando cada año. Eh, En el 2017 me quedo yo sin trabajo, hasta ahí llegó el contrato que yo tenía y no lo extendieron más. Entonces, ese año quedo yo a la deriva Ok, y estábamos pagando el apartamento en donde estábamos viviendo y estábamos pagando otro apartamento. Entonces, yo en medio de la presión financiera decido irme para Estados Unidos. sí. Aproveché la visa que tenía y dije, voy a ir a aventurar a ver qué es tanto lo que hablan de Estados Unidos, del sueño americano, y me fui para allá a trabajar. Ok, Duré, bueno, alcancé los 6 meses, obviamente, para no dañar la visa, y estuve trabajando, me fue bien. Afortunadamente, con los pocos conocimientos que tenía de inglés, lo había estudiado mucho, pero no lo había practicado allá. Pude hablar y eso me ayudó a que en el trabajo que encontré pudiera ascender gracias a que yo hablaba inglés un poco, sí. más que el promedio de gente que llevaba 15 años y no lo hablaban. Entonces eso me ayudó a que me fuera bastante bien. Ahí conocí un amigo, Ujú, era un americano con el sí. que me hablaba mucho. Entonces yo me di cuenta cómo era la vida en Estados Unidos, donde pues no es el sueño que todo el mundo piensa, al contrario, para allá toca trabajar muchísimo, mucho, si uno quiere, uno no puede dejar de trabajar, si uno quiere Ujú, tener una vida decente allá. Entonces, pero obviamente pues en otros términos, en otros asuntos, en comparación a Colombia, pues termina uno dejándose llevar por la idea de que allá es una mejor vida. sí. Entonces, yo le digo a mi amigo, sabes que estoy pensando en venirme para acá y traer mi familia para acá. Y él me dice, en inglés, ¿no? Pero pues digamos que me Sí. dice así, me dice, Estados Unidos es no, acá no. Ajá. No se venga para acá porque el racismo acá, la inseguridad también existe, hay muchos problemas y una calidad de vida, si tú te vas a venir con tu esposa y tus hijos, acá no la vas a encontrar como si la vas a encontrar en Canadá. Ok. Entonces me quedo yo pensando y yo, ¿en Canadá?
jamás se me había pasado por la cabeza. Ok, Entonces me dice, sí, averigua bien, de hecho estoy pensando yo irme para allá. Y bueno, así quedó. sí, Me volví a Colombia, llego, hablo con mi esposa, le digo, ves, le conté toda mi gran aventura de trabajo, porque ya me la pasé pues solo trabajando, ¿no? ok, Allá realmente no fue sino trabajo, trabajo, trabajo para poder tener dinero para poder llegar a Colombia y pues pagar las deudas que tenía. sí, claro. Ahí le cuento la idea y le propongo lo de Canadá, que Canadá nos parecía pues una buena opción. Entonces comenzamos a averiguar, comenzamos a entrar en páginas de internet, empezamos a averiguar, a ver videos de YouTube sobre todo. Ujú. Entonces pues sucede, y yo pienso que eso le pasa a la mayoría, ¿no? Se deja llevar por los videos de YouTube que cuentan historias y comienza uno a llenarse de ilusiones y uy, no, que sí, eso la vida ya es la Mm, seguridad, ay, no, que eso es una maravilla. Lo que sí es que en estos videos uno sí ve alcanza a notar un poco la diferencia entre Estados Unidos y Canadá, ¿no? ok, Eso sí es notable, por lo menos en los videos uno se da cuenta. O sí, bueno, eso nos pasó a nosotros. Y más nos decidimos entonces por Canadá. ok. Y así fue así por el cual nosotros tomamos la decisión de venirnos para Canadá. Bueno, Charles, entonces eres ingeniero mecánico. ¿Tienes algún otro estudio o únicamente tienes tu pregrado? Sí, yo tengo una maestría en gestión de proyectos. Perfecto. Eh, Tú llegaste a Canadá para la época del COVID, ¿es correcto? ¿O Sí, preciso, llegamos nosotros para el COVID, eso tremendo? O sea fue que, duro. o sea que literalmente tú saliste de Estados Unidos de estar trabajando para llegar a Canadá y estar literalmente encerrado. Yo no tuve la oportunidad de vivir la época del COVID aquí en este país. Entonces, te quiero preguntar, cuando llegaste acá, teniendo en cuenta las circunstancias del COVID y demás, ¿cómo hiciste para poder sostener a tu familia en esos momentos, estando en este país? No sé si hablabas francés, no me dices que hablabas un poquito de inglés, pero quiero que me cuentes un poco de cómo hiciste ese tiempo para poder sostener a tu familia. Pues, como todo fue un plan que empezó en el 2018, nosotros estudiamos algo de francés, realmente Ok. muy poco, pues hicimos un nivel y medio, digamos, que fue lo que alcanzamos a hacer en pandemia. Sí, Y llegamos acá y nos enfrentamos a otra realidad porque pues uno viene con el francés y que enseñan en Colombia que cuando uno llega acá y una persona de Quebec te habla con su acento y sus expresiones, tú quedas miércoles, yo no aprendí nada. ajá. Entonces, nada, nosotros llegamos y por ley teníamos que quedarnos 15 días encerrados. Entonces, afortunadamente recibimos un consejo de un amigo antes de viajar y era que llenáramos las 12 maletas, porque somos cuatro, cada uno tenía derecho a una cantidad. Bueno, total eran 12 maletas que Ok. podíamos traer. No, perdón, 16. Sí, eran de a cuatro. Sí. Ya, Entonces, nosotros le preguntamos, bueno, pero pues, ¿qué llevamos? Y él nos dice, ustedes van a venir, se van a encerrar 15 días y pues prácticamente van a quedar desconectados. Aquí está tenaz, aquí sí se toma en serio lo del toque de queda y todo este cuento. Entonces ustedes traen a hacer todo lo que puedan, lo que les quepa en esa manera. Entonces, pues imagínense, eso cuadra. Me acuerdo algo así, pues chistoso para contar fue que nos dice, tráiganse la olla express, porque si quieren hacer frijoles, aquí no venden las ollas express que venden en Colombia. Nosotros, no, eso no, es ¿cómo nos verdad. vamos a quedar sin frijoles? Toca llevar la olla express. No, literal, eso no Entonces, lo dijimos, venden acá. sí, ese tipo de olla no, pues ya hay otras ollas que uno finalmente después con el tiempo se, se adapta y Cambiando. ya saben dónde encontrar y cómo buscar y cómo comprar. Ujú. Pero en ese momento, pues no. Entonces nosotros empacamos de todo lo que pudimos. Y cuando llegamos, era una pareja que vive en Brosar. Ellos nos recibieron y nos prestaron dos colchones inflables
mientras pasaban esos 15 días y mientras nos adaptábamos, porque llegamos pues sin nada, ¿no? No Sí. llega sin nada. Afortunadamente desde Colombia nosotros contactamos una señora que nos arrendó un apartamento sin conocernos, sin nada. Ujú. O sea, eso fue la suerte, ¿no? Y llegamos, nos acomodamos en el apartamento, pero no había nada, 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 nada. Apenas los dos colchones que inflamos nosotros. Y la señora muy amablemente nos hizo un mercado. Entonces, eh, yo, yo traía la tarjeta de crédito de Colombia y con esa tarjeta de crédito pudimos hacer las compras, pudimos comprar. Y, y cuando yo, bueno, nosotros hacemos el mercado, ¿no? Y Sí. voy a ver yo cuánto valía, cuánto costó ese mercado. Uno abre los y dice, Dios mío, así va a ser el día a día aquí. No, todo se va a poner Digamos que duro. eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Que cuando recién llegamos cambiamos el dólar, en nuestro caso, a peso colombiano. Entonces solo multiplicas por 3.200, en esa época asumo que estaba eso, o por 2.800. Entonces uno dice, no, compra una Coca-Cola en $3, 12.000 pesos una Coca-Cola, con eso me compro 3 o 4 de las grandes. Uno piensa, ¿no? Claro, claro, y en ese tiempo cuando yo me vine, el salario, ahorita no sé en cuánto está en Colombia, pero en el tiempo el salario mínimo estaba como en 1.000.000 de pesos, creo. Ujú. Y entonces eso era una referencia. Yo decía, "Uy, madre, sí, el salario mínimo está acá, en Colombia está casi en 1.000.000 de pesos, y acá el salario mínimo en ese tiempo creo que eran $14 la hora. Y entonces, si yo hago el primer mercado, nos costó como $600, creo. Wow. Y entonces hacemos mercado y $600. Y bueno, eso fueron casi 2.000.000 de pesos y el Sí, mercado claro. para una semana. Uf. Mercado para una semana, entonces uno queda, no, O sea, en un mes pucha. 8 millones. Eso es No, mucho. no, perdón, perdón, no, mercado para una semana, no, mercado para los 15 días, para dos Ah, semanas. carambas. Bueno, igual sigue siendo mucho dinero, ¿no? Bueno, Charles, Claro, te claro. quería preguntar, cuando llegaste a Canadá, ¿qué fue lo primero que te sorprendió para bien y qué fue lo que te golpeó para mal? Bueno, afortunadamente mi proceso de adaptación fue súper fácil porque a mí me golpeó o me dio duro fue cuando estuve en Estados Unidos, Sí. porque allá fue cuando pasé mi primer invierno. Ok. Acá, digamos que acá para mí, pues yo ya sabía cómo iba a ser los inviernos, lo que no sabía era que cayera tanta, tanta nieve. Ujú. Eso fue lo único para mí, pero fue más que todo mi esposa. Mis hijos no tanto porque ellos a la final cayó la nieve y encantados en la nieve. Sí, Para claro. ellos casi no. De pronto mi hijo, el mayor, para él sí fue duro porque ya no podía jugar fútbol, Ok. sí, en la nieve. Entonces, para él fue frustrante esa parte y para mi esposa pues el frío porque las mujeres son casi todas creo friolentas, entonces no, que el frío Ujú. y eso, y que la comida y que los huevos le saben diferente y que bueno, poco de cosas. Yo me acuerdo que cuando llegué a Estados Unidos sí, a mí los huevos me supieron diferentes, pero después de un mes ya me sabían igual. Ajá. Y cuando llegué a Colombia, pues no sé, pero a mí me seguían sabiendo igual. Y cuando llegué a Canadá, pues me siguieron sabiendo igual. Entonces a mí finalmente yo pienso que a mí el proceso de adaptación no me dio tan duro. A mí lo que me dio duro es que en los primeros 15 días después de salir de pandemia me gasté muchísimo dinero, Sí. que comprando que la ropa, que haciendo mercado, que pagando el arriendo y eso me preocupó, me asustó bastante porque yo comencé a decir, hijo de madre, ya los objetivos que yo tenía o la planeación que yo había hecho como que me va a tocar cambiarla, porque si así es el gasto, yo no voy a poder estudiar francés como lo necesito y yo necesito es ponerme a trabajar para ahorrar. Entonces ahí, digamos que hubo como una preocupación y eso fue lo que me impactó a mí. Ok. Bueno, ya que tocas el tema laboral, ¿en qué trabajaste acá? ¿Cuál fue tu primer empleo acá, Charles? Cuando yo llegué,
el primer empleo fue como ensamblador. Ok, Eh, Eso fue es una fábrica, que es una de las mejores fábricas que hay aquí actualmente. Curiosamente, hoy en día trabajo en esa fábrica, ah, ok. pero ya no como ensamblador, ¿no? Ujú, Entonces, allá, ese fue mi primer trabajo, allá solo hablaba inglés. ok, Eso sí, fue digamos que, un desvare en medio de mi incertidumbre, porque si algo sí, digamos, me falló a mí, a pesar de que yo tenía mis objetivos trazados y todo un plan a seguir, pero al momento en el que llegué acá, olvidé calcular bien los costos, teniendo en cuenta el nivel de vida que se tiene acá. ok. Y eso me jugó una mala pasada y fue por eso que, digamos que una de las primeras cosas que hice fue buscar trabajo, priorizar el trabajo por encima del francés. Ok, o sea, podríamos decir que tú eres ese tipo de inmigrante que se adapta a las circunstancias y echa para adelante sin importar el trabajo que tengas que hacer, ¿es correcto? Pues claro, porque digamos ya estando acá con mi esposa y mis hijos, dejando todo atrás, porque nosotros en Colombia vendimos todo, bueno, Mm, menos el apartamento. Teníamos dos apartamentos, vendimos uno sí. y el otro teníamos solo uno, sí, pero el resto ya habíamos vendido todo, vendimos todo, 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 todo. Bueno, y Entonces sí, sí, no había continúa. marcha atrás. Entonces, mira, te quiero preguntar algo que es algo que probablemente le suceda a muchos de nosotros que llegamos siendo profesionales acá. Y es cómo pudiste dejar el escritorio en el país en donde vivías, en Colombia, de pasar de ser un directivo a llegar aquí a trabajar en mano de obra. ¿Cómo hiciste para pasar, digamos, ese lapso de tiempo, como ese empezar otra vez de abajo? ¿Cómo hiciste para sobrepasar ese peldaño, digamos? Bueno, eso más que todo es mental, ¿no? Ujú, Porque yo en Colombia era jefe de mantenimiento antes de venirme para acá y pues claro, entonces uno, su cargo, sus funciones, mi estudio, el estatus y llegar acá es empezar de nuevo y tú no hablas el idioma, tú aquí, tu título no vale, miércoles, tengo que empezar de abajo. ujú, Entonces la primera cosa es, tú mentalmente tienes que venir preparado para eso, saber que de abajo. Entonces, así fue, así fue. Yo me adapté, yo dije, no, 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 pues nada que hacer. Yo dejo mi ego y todo mi- esto que trae uno de Colombia, ¿no? Ay, mi profesión, sí. no. Yo dejé todo eso y no me enfoqué. Yo, sí algo, digamos que eso podría ser un consejo para todos los que están escuchando y es, uno tiene que venir con los objetivos claros. ¿Sí? O sea, es decir, ¿a qué vienes acá? Eso tienes que tenerlo claro. Pero la otra cosa que también tienes que tener claro es que tienes que empezar de abajo Sí. y tienes que saber cómo empezar. O sea, no puedes empezar con desorden, es decir, no, que yo trabajo y dejo el francés para después, que yo voy a hacer tal cosa. No, eso hay sus escalas, ¿sí? Por Ujú. ejemplo, que lo primero que tú tienes que hacer acá es aprender el idioma. Bueno, estamos en Quebec, pues acá es el francés. ¿Mm? Sí, Así hables inglés acá, no te va a ir bien. de hecho, eso es algo que en una oportunidad que tuve para hablar con Charles, recién llegados que nos encontramos, él me dijo, tienes que estudiar francés sí o sí. Yo vengo obviamente con inglés básico y para mí el francés fue una cosa, digamos que es algo difícil de digerir en mi caso, pero ese consejo me sirvió porque pues en mi caso yo pasé de limpiar pisos ya a trabajar en una parte operativa. A mí me costó aprender francés 8 meses. ¿Cuánto te costó aprender francés en el nivel de francés que llevas en este momento, Charles? Pues lo que pasa es que yo estaba trabajando en la empresa esa que yo te digo y comencé a ver los ingenieros arriba y me di cuenta que pues, no era muy diferente a los ingenieros en Colombia. Yo decía,
y yo miraba los procesos, como yo tengo mucha experiencia, sobre todo en procesos. Bueno, en Colombia digamos que mi experiencia está basada en calidad, en producción, mantenimiento, diseño, proyecto, todo eso. Y Ujú. yo detallaba cada uno de esos procesos y yo decía, esto es la misma vaina, esto es igual, o sea. Entonces mi reto, ¿qué es? Mi reto es aprender bien el francés para yo poder desempeñar un cargo en el que pueda dar todos mis conocimientos y mi experiencia. Entonces yo tomo la decisión y dejo de trabajar como ensamblador y me voy a hacer la francización, ¿sí? Ok. Entonces aquí, yo no sé ahora, bueno, la verdad estoy desconectado, pero en ese tiempo daban $600, $800 al Sí, mes por estudiar francés. sí. Igual no me alcanzaba, ¿no? Es que $800 Igual no me para alcanzaba. una familia de 4 personas es muy poco dinero. Y, pero la francización tocaba hacerla de las 8 de la mañana a 4 de la tarde, Por creo la que tarde. era. Full time. Pero a mí me tocaba, sí, pero a mí me tocaba virtual, porque en ese tiempo las instituciones estaban cerradas. O sea, Ok. uno tenía que estudiar de casa porque pues estábamos en pandemia. Ujú. Sí, Me sí. tomó un año. Yo entré, sí, digamos que yo entré a hacer la francización en febrero más o menos, Sí. y la vengo a terminar en enero del siguiente año. Entonces, estamos hablando, yo terminé la francización en enero del 2001. Mm. Caramba, entonces bueno, hay algo más. O bueno, me sucede a mí. Aprenderlo de manera presencial es totalmente distinto. Literalmente porque puedes hablar con otras personas y demás. Pero aprenderlo en casa solo, pienso yo que es de demasiada disciplina. Digo Es yo, disciplina. es uno meterse en el cuento y darle y darle y darle. ¿Cuántas horas estudiabas de francés al día, Charles, después de que acabas tus clases de francés? Pues después, digamos que yo lo que hacía era ver televisión en francés. Mm. Y a veces lo que hacía era ver videos Sí, donde fueran documentales, porque los documentales se hablan pasado. ajá, Entonces, yo comencé a ver mucho documental, o sea, primero con subtítulos. ok, Y muchas veces veía documentales corticos, documentales, digamos, de 5 minutos, en donde yo ponía los subtítulos para saber de qué se hablaban. sí. Me lo aprendía, digamos, y ya luego volvía y lo ponía en francés y lo volvía a ver, y lo volvía a ver, y lo volvía a ver, hasta que, ok, y así, y así, y así. Y eso era, digamos, yo terminaba a las 4, dormía un rato porque terminaba más, Claro. y digamos que me despertaba a las 6 y eso me daba hasta las 8 y algo. Y así, uy, caramba. Entonces, un año en la misma rutina online. Mm. Sí, Tremendo. sí, sí, sí. Y con $800, ¿no? Entonces, Pero entonces ahí, bueno, ahí viene el otro, lo otro es porque en medio de eso conozco un amigo y él sí. me dice, no, 800, eso no sirve. Yo le propongo una cosa, es que estoy necesitando una persona que haga el aseo en el Super C, que es Mm, un supermercado acá. sí. Me dice, y te voy a pagar $100, creo que era, porque hagas el aseo. Yo, $100. Yo dije, pues, a no haber más, Vamos. entonces hagámosle. Pues entonces, pero el cambio, pues digamos, eso era, porque vuelvo y digo, dejé el trabajo, pues digamos que ensamblador, sí, algo tendría que ver con mi Con profesión lo y tuyo, era, sí. y como en Colombia uno piensa que, o uno le da el estatus del aseo no es que esté muy bien, o muy alto, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. uno dice, pues, pucha, hacer aseo, no, pero yo, ¿cómo voy a hacer? Pues no había más. Si yo quería cumplir mi objetivo, eso tenía que hacerlo. Y así empecé. Comencé a hacer aseo durante casi todo ese año. Yo hacía el aseo desde las 11 de la noche. Sí, desde las 11 hasta las 2 de la mañana, creo, 3 de la mañana. A veces, bueno, ya después mi esposa me dijo, no, pues vamos y hagámoslo los dos y salimos más rápido. Claro. Entonces ya, digamos, entramos a las 11 y salíamos a la 1 de la mañana porque lo hacíamos entre los dos. Entonces Sí. ahí viene algo en lo que yo siempre hago énfasis. Y es que uno tiene que llegar con una red. Cuando digo con una red no quiere decir que uno
tiene que venir conociendo a todo el mundo, pero siempre es bueno hacer como ese lobby, hacer amigo aquí, hacer un amigo allá, porque esas personas son las Eso es que te importante. conectan, esas personas son las que te conectan al final con el tipo, con cualquier empleo. Entonces, Charles dejó la oficina, teniendo maestría, siendo profesional, dejó la oficina para venir a este país a reinventarse totalmente, trabajar en cosas que probablemente para las cuales no se preparó nunca, pero venía con los objetivos claros, con los objetivos claros, estudiar francés, trabajar en lo que saliera mientras que estudiaba francés y luego echar para adelante. Te quería preguntar algo más, Charles. Cuando decides venir a este país, ¿con qué estatus migratorio viniste? ¿Viniste con sponsorship? ¿Viniste con una visa de estudios? ¿Con un permiso de trabajo? ¿Cómo llegaste acá? Yo llegué con permiso de trabajo abierto Ok. porque mi esposa venía a estudiar una maestría. Entonces ella venía con permiso de estudio y yo con permiso de trabajo y mis dos hijos con permiso de estudio. Ok. Así llegamos. Bueno, entonces, pasado el tiempo, todo lo que me has contado hasta ahora, digamos que venimos ya estamos como en el término medio. En este momento, ¿a qué te dedicas, Charles? ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento después de todos los años que has pasado acá? En este momento, bueno, ya estoy desarrollando mi profesión. Soy el jefe de ingeniería de la empresa para la que estoy trabajando y curiosamente soy yo el que está definiendo todos los procesos, todo lo que tiene que ver con producción, calidad, desarrollo de producto en la empresa en donde yo empecé como ensamblador. Entonces, imagínate, y ahora yo digamos que cuando comencé a buscar trabajo acá, yo dije, ay, yo no quiero ser más jefe, yo quiero tener un trabajo en el que no tenga personal a cargo ni nada, Ya. nada. O sea, tener un trabajo en el que todo sea, ay, así suave. Sí, sí. Pero bueno, desafortunado o afortunadamente, como te decía, yo me adapto. Y curiosamente, ahorita pues tengo personal a mi cargo y no tengo cualquiera, sino tengo ingenieros. Ah, Y pues yo soy el jefe de ellos. bueno. Migrar en familia, Charles, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es? Eso tiene lo positivo, es que tú sí o sí haces todo lo posible para que si digamos no encuentras trabajo, eso es una motivación para salir a buscar y trabajar en lo que sea. Si no te gusta lo que estás haciendo, pues sí o sí eso te impulsa a trabajar, Te va a a hacer terminar lo que sea. gustando al final. Sí, sí o sí. Lo negativo que tiene es que como todo, las culturas no son las mismas, las culturas son diferentes. Las personas tienden a relacionarse de una forma y a comportarse de otra forma que nosotros no estamos acostumbrados. Sí, Los principios son diferentes. Bueno, hay muchas cosas en las cuales uno tiene que adaptarse al cambio, ¿no? sí, claro. Entonces ese cambio a veces para nosotros como padres es difícil. ¿Sí? También incluso en pareja, adaptarse a los cambios es complicado. Y uno, mira, uno siempre, uno no lo cree, pero después de la necesidad esa que tuve cuando me quedé sin trabajo en Colombia, de eso, de algo tan negativo en ese tiempo, gracias a eso, hoy en día estoy donde estoy. Y soy, digamos, tengo un buen salario y tengo un cargo con el que siempre soñé, que yo, mejor dicho, nunca me lo imaginé en Colombia. Sí. Hablo los tres idiomas allá, porque ya me toca hablar inglés, francés, español. Mm. Eh, yo jamás imaginé eso. Y todo eso viene de algo negativo, ¿sí? Algo que para mí fue un quiebre, pero que, o sea, de algo negativo finalmente terminó llevándome a algo tan positivo como lo que estoy ahorita. Ok. Entonces, eso suele suceder acá. Muchas veces a ti te sucede algo que tú dices, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero tú estás dando cuenta que eso puede ser la oportunidad para encontrar mejores cosas, cosas más de mejor valor, más grandiosas para ti. Ok. Bueno, Charles, una pregunta más. Hoy mirando atrás, ¿qué le dirías a ese Charles
que llegó hace tantos años acá? ¿Qué le dirías qué debería hacer y definitivamente qué no debería hacer? Pues lo que debería hacer es seguir adelante. Estuvo bien, me parece que una muy buena jugada fue tener un plan y tener unos objetivos claros. Por ejemplo, yo sí o sí tenía claro, era que yo venía a aprender el francés y que yo venía a trabajar en mi profesión. Eso lo tenía súper claro. Ok. De hecho, algo curioso fue que una semana antes de venirme para acá, antes de irme de Colombia, yo estaba con mi cuñado y le digo yo a él, póngale cuidado que usted me va a terminar viendo allá en Canadá como un ingeniero, un buen ingeniero, teniendo un buen cargo y teniendo un buen salario y todos mis sueños. Y vea, Sí. finalmente lo logré. Pero vuelvo y le digo, eso es porque tenía la planeación, tenía los objetivos claros y, mejor dicho, yo sabía que tenía que hacer todo lo posible para poder lograr. Entonces, Ujú. digamos que esa es la recomendación. Lo que no haría, lo que no volvería, o sea, Sí, lo que no repetirías. sí, lo que no repetiría es no haber fallado en los costos, Ujú. porque eso fue un riesgo alto, me parece a mí. Digamos, yo debí haber calculado mejor cómo eran los gastos acá, cómo era el costo de vida, ¿sí? Digamos, un buen estudio hubiera sido averiguar cuánto estaban los arriendos, cuánto estaba el salario, y compararlo con el salario mínimo de acá, ¿sí? Sí. Ver, bueno, cuánto se paga electricidad, el celular, cuánto vale hacer un mercado, ¿sí? Entrar, digamos, a las páginas de los supermercados y decir, bueno, nosotros qué compramos, compramos esto, eso vale tanto. Sí, eso te ayudaría a tener una mejor planeación. Planeación. O sea que tú podrías decir que te acoplaste al final, bueno, tenías el punto claro, pero viste que el camino no era recto, sino era como una montaña rusa y te viniste acoplando en todo el camino. Y al final, hoy en día te ves como quisiste verte durante mucho tiempo en Colombia, probablemente, siendo ese ingeniero súper, cumpliendo los sueños que tenías, viviendo esta vida Sí, que probablemente querías vivir, ¿no? sí, pero sabes que a mí me marcó cuando yo llegué acá una frase que me dijo una de las personas que nos recibió y fue, él me dice, bueno, pero ¿y ustedes por qué se vienen para acá? Y entonces le digo yo, por la calidad de vida. Digo, uno viene buscando calidad de vida y sobre todo esto lo hacemos por nuestros hijos, para que ellos tengan un mejor futuro y que estudien y bueno. Ujú. Entonces me dice, Charles, pero ahí estás cometiendo el primer error. Y yo le dije, pero ¿por qué? Me dice, porque es que tus hijos no van a poder estar bien si tú no estás bien. O sea, tú tienes que pensar primero en ti, ¿cuáles son tus sueños? Este es un país en donde tú puedes realizar tus sueños. ¿En qué quieres trabajar? ¿Qué quieres hacer? O sea, si con esfuerzo y con empeño lo puedes lograr. Entonces tú tienes que buscar tu paz mental, tienes que buscar tus sueños, sentirte bien en lo que estás haciendo, ya luego podrás transmitirle eso a tus hijos. Pero si tú llegas y vas a hacer algo que no te va a gustar, para mal genio, eh, ¿cómo va a ser la vida en tu hogar, con tus hijos? ¿No? Tú tienes que pensar primero en tu bienestar y tus sueños. Ya luego tú vas a pensar en los de tus hijos. Y sabes que eso me hizo cambiar un poco la forma de pensar, porque pues yo me puse o sea, a analizar y dije, pues sí, sí, si uno no tiene, si uno no es feliz realmente con lo que está haciendo, si no encuentra lo que realmente quiere hacer, sino al contrario, todo el día se levanta uno sin ánimos de ir a trabajar. Está grave. Y no, pues grave. No, no, uno, no puede, o sea, digamos yo, por lo menos yo me levanto contento, me siento realizado y abrazo a mis hijos contento, ¿sí? Voy a trabajar contento, muy diferente a como en Colombia. No, me imagino. Es que la calidad de vida es totalmente distinta. Entonces, eso sería un buen tip para las personas que recién están llegando. Tienen que pensar en ellas mismas primero. ¿Tú
¿Tú le recomendarías Canadá a las personas que a la comunidad que nos ve, a la gente que probablemente vea este video? ¿Le recomendarías Canadá como una opción? Sí, yo sí, obvio, claro, porque, digamos, bueno, pienso que no es para todo el tipo de personas, ¿no? Yo pienso que Ujú. esto es más para personas que les gustan los retos, que, que saben hacer una buena planificación Sí, y que tienen sus objetivos trazados. Porque si tú eres de las personas que de pronto no les gusta esforzarse por nada, sin sueños, sin objetivos, sino vienes a vivir al día a día. al día a día, pues finalmente vas a terminando es una persona que pues nada, digamos, igual que en Colombia, no vas a progresar o digamos que en tus sueños, tus expectativas de crecer, pues no se van a quedar, no, vas a quedar como estancado. Vas a terminar frustrado. Y no es que esté mal, también está bien, de por sí vas a tener una buena calidad de vida, pero yo pienso que aquí nosotros, digamos, como inmigrantes, tenemos muchísimo de qué disfrutar y muchísimas oportunidades para crecer y ser incluso mejores. Esto aquí, este país, ofrece incluso más oportunidades que las que hay en nuestro país si nosotros tenemos eh, los objetivos claros, como estudiar francés, como por ejemplo hacer la evaluación comparativa de nuestros estudios, entrar a la orden, Sí. hacer todo eso. Eso es clave para que nosotros lleguemos arriba. Si no, pues nos vamos a quedar y sin ser un poco, no sé cómo va a sonar, pero si tú no haces eso, pues tú vas a terminar como un operario siempre. Sí, Y sí. a pesar de que tú seas como operario, pues igual vas a tener calidad de vida. Pero Ujú. el mensaje que yo siempre le transmito a las personas que yo conozco es, luchen por sus sueños, ustedes pueden acá salir adelante, estudien, Sí, yo me acuerdo de esa aprendan conversación, como francés, si fuera ayer. ¿sí? Exacto, porque es que esto lo ofrece, esto hay que saber coger, hay que saber, porque si no, pues entonces pueden estar todas esas oportunidades alrededor tuyo, pero tú nunca vas a disfrutar de eso. Entonces, bueno, entonces quiero que me cuentes una cosa más, Charles. ¿Cuánto tiempo te costó encontrar trabajo en tu profesión? Como exactamente 1 año y 2 meses. 1 año y 2 meses. O sea, no llegaste acá, pisaste Canadá, ya tenías el puesto de ingeniero. No, no, lo que te digo, un mes trabajando como ensamblador, luego 1 año estudiando la francización. Yo Sí. salí de la francización y afortunadamente en la francización había una materia que se llamaba integración. Y en esa materia, pues su nombre lo decía integración, es decir, ahí nos enseñaron todo lo que los bancos, que los bomberos, que la policía, que Service Canada, que Emploi Quebec, y ahí aprendí cómo podría beneficiarme del gobierno para obtener una especie de ayuda a encontrar trabajo. Ok. Entonces fui a Emploi Quebec, ellos me dieron una formación con una organización aquí que se llama Orientación Trabajo. Estuve yo allá, ellos me informaron cómo presentar una entrevista, cómo hacer la hoja de vida aquí, cómo, bueno, en fin, todo eso adaptado a mi perfil, ¿no? Y comencé a buscar trabajo y afortunadamente con el francés que salí en ese momento me permitía, yo salí como con un B1, B2, creo, creería yo. Un B2, B1 pasando a B2. Raspando dedos. Sí, pero eso fue suficiente porque cuando yo pude transmitir mis conocimientos y mi experiencia en una entrevista, Ujú. como yo traía buena experiencia y buenos conocimientos, eso hizo que en mi primera entrevista, es que eso fue, bueno, no siempre sucede, pero pues afortunadamente a mí sucedió. La primera entrevista que tuve yo para un cargo fue como chargé de proyecto. Entonces, el chargé de proyecto es como una persona que se encarga de los proyectos, Ujú. ¿sí? Entonces yo fui y yo no iba pensando ni siquiera en el salario. De hecho, cuando llego y me dicen, bueno, ¿y cuánto quieres? Yo me quedé pensando yo, ay, pues madre, la embarré. O sea, yo no sé cuánto pedir. Yo, entonces yo quedé así como, y él se dio cuenta.
bueno, los dos, estaba el dueño de la empresa y el gerente. Ujú. Y se quedaron así y me dicen, bueno, pues te podemos ofrecer $22 la hora, creo que algo así. Y yo les dije, no, 25. O sea, pues me fui yo por encima un Sí, sí, poquito. sí, Aunque yo realmente en ese momento a mí no me interesaba el salario, a mí me interesaba la experiencia. claro. ¿Sí? O sea, ese era mi objetivo. Pero pues al ver que me ofrecieron tal salario, pues yo pedí un poquito más y al final negociamos y quedamos en 24 Ok. en ese tiempo. Y sí, eso me tomó año y 2 meses. Solamente que después de 6 meses que yo estaba trabajando allá como chardier, pero ya había mejorado mi francés, ya tenía algo de experiencia. Eso también es otra recomendación que yo les doy, es, yo hice, gracias a la organización en Ajá, la donde primera. estuve, Ujú. yo actualicé mi LinkedIn y lo dejé al día para encontrar, para que me buscaran en esa red. Ok. Y así fue. A los 6 meses, otra empresa, que era en la parte de la que yo trabajaba anteriormente, ellos estaban buscando un ingeniero senior de producción de manufactura. Ajá. Y entonces se me encontraron y me contactaron y me dijeron, no, Charles, que es que nos interesa tu experiencia, queremos saber, nosotros tenemos esto, pero necesitamos un ingeniero que tenga mucha experiencia en manufactura, que pueda resolver esto, que pueda hacer. Pues yo el conocimiento y la experiencia lo tenía. Ok. Entonces yo les fui muy claro, yo les dije, bueno, yo todo eso lo sé, el problema es, ustedes así como me están escuchando mi francés, ya están ustedes, si creen que está bien para... Y mi jefe, que era mi jefe, me dijo, no, está perfecto, yo te comprendo bien, no, sí, sí, listo, vente para acá. Y yo, yo bueno, y no, y lo mismo, y con el salario fue lo mismo. Bueno, ¿y cuánto vas a cobrar? Y yo, ah, miércoles, tampoco Otra lo vez. había pensado. Pero entonces ahí, bueno, ahí ya me fui digamos, un poquito más abeja y fui y miré cuánto podría estar cobrando un ingeniero Ujú. aquí. Y eso fue lo que cobré. Y bueno, ahí comencé. Qué Y ya maravilla. ahorita donde estoy, eso fue, no, yo donde estoy llevo una semana y media. Porque también igual me contactaron por LinkedIn el año pasado, me ofrecieron un mejor trabajo. La empresa para la que estoy trabajando, bueno, creo que la empresa para la que yo trabajaba es una multinacional americana de Estados Unidos. Ujú. Allá es bastante grande. Sí. Acá pues tiene sus 4 o 5 fábricas. Ajá. Pero la que me contactó ahorita es una empresa que es muy reconocida aquí en Quebec. Sí. Es una de las mejores de Canadá. Pues yo al ver el nombre dije, no, pues de una. Sí, Y de al ver hecho, todas las condiciones, todo. ya si me ofrecen un trabajo allá donde tú trabajas, yo me iría a ojos cerrados. De hecho, me volvería a Quebec, automáticamente me devuelvo. Sí, 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 es que Es muy, es es una muy buena bueno. empresa. Obviamente me he encontrado con personas que son racistas, que detestan que uno esté por encima de ellos, Mm, pero muy pocas, sí. Digamos, en el primer trabajo había un pintor con el que se le notaba claramente que era que no te querían racista, decir. pero exacto. Y en el que estuve anterior era el supervisor de mantenimiento, era una persona que era racista también, ya había tenido varios como Inconvenientes. encuentros, Ujú. sí, pero con las personas de la planta. Conmigo era diferente porque yo estaba por encima de él. O sea, yo era el jefe del jefe de él, entonces conmigo sí no podía poner, pero se le notaba nomás cuando me veía y la actitud. Pero eso no. Digamos que eso es como, pues digo yo, ¿no? Estos son personas a las cuales uno no tiene que ponerles como mucha atención porque pues al final no definen nada de ti, ¿no? Uno que viene de afuera, que viene con estudios, que viene con otro tipo de pensamiento, otro tipo de cosas, se da cuenta que literalmente uno no es ni más ni menos, sino somos parejos. Simplemente unos tuvimos la oportunidad de desarrollarnos como profesionales y otros literalmente se dedicaron únicamente a trabajar. Es eso. Pues sí, no, o sea, uno no puede dejarse marcar por eso, Ujú. pero tampoco puede dejarlo pasar, porque puede que a uno no le importe, pero si uno no toma medidas ante eso, se lo pueden hacer a otra persona, a Ahora, otro inmigrante, ¿sí me entiende? Y sí sí. hay que dejar precedentes, y yo hice, o sea, de verdad,
Afortunadamente desde un comienzo yo me informé bien. Y en esta materia que yo te dije que vi en la franquización, que se llamaba orientación, Sí, integración, perdón, sí, ahí me orientaron sobre eso. Entonces, digamos, al pintor con el que trabajaba, yo le puse una queja ahí directamente con recursos humanos. sí. Y a él lo sancionaron y quedó advertido de que volví a hacer. Y yo le dije, inmediatamente me voy para el Ministerio de Migración y le pongo una queja, pues. Y con el supervisor de producción de allá de mi anterior trabajo, lo Ujú. mismo, lo mismo. A él lo sancionaron casi una semana y quedó curadito. Ahí se le quitó el racismo automáticamente. Se le quitó, sí, sí, igual. Eso es de verdad. Y yo le dije, yo un día me lo encontré de frente y le Ujú. dije, tú me vuelves a decir cualquier cosa y me voy directamente y te pongo una demanda. Pero se le así de frente y se le notaba el odio. Pero lo siento, ya sabe. Y yo le dije a Alberto, le dije, los de la planta abajo, los muchachos que con los que usted ha tenido problemas, ya saben cómo hacerlo, porque yo les dije cómo hacerlo. Sí, Así claro. que tienen que tener cuidado. Y sabes que es hecho, porque es que ninguno abajo de la planta había tomado acciones. ¿Sí me Sí. entiendes? Y esas son cosas que uno no debe dejar pasar, porque uno tiene, así como tiene uno deberes acá, también tiene derechos. Entonces llegaste teniendo todos los títulos habidos y por haber. Siendo ingeniero, con maestría, hablando inglés, con una experiencia ya vivida en Estados Unidos. Y llegaste aquí a empezar de cero. Al día de hoy, has llegado al tope. Digamos que no es el límite, sino es el lugar donde probablemente vas a escalar un poco más. Entonces, para ti Canadá sí valió la pena cada sacrificio, cada noche que pasaste limpiando el almacén, cada día como operador. Y hoy en día te ves, has visto que tus sueños se han hecho realidad, digámoslo así. Y así es, Entonces, así pues, es. te quería preguntar algo más. Digo una cosa, llegaste con $50,000, tenías los super amigos acá y con trabajo fijo. No, pues por la forma en la que emigramos, sí tuvimos que llegar con dinero. Ok. Porque mi esposa, ella venía a estudiar una maestría y Ujú. el gobierno exigía que tuviéramos en la cuenta por lo menos lo de un año de estudio Ajá. de su maestría, más los gastos Ok. de ese año. Entonces nosotros por eso tuvimos que vender un apartamento y con el dinero de ese apartamento fue que nosotros llegamos acá. Sí, Bueno, Charles, mi hermano, gracias, muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos ese testimonio. Yo creo que este tipo de conversaciones son las que ayudan a crecer la comunidad que tenemos y para que la gente se empiece a quitar ese tipo de sofismas en su cabeza y es la que le venden en internet, que aquí cuando tú llegas te regalan el PlayStation 5, tienes carro nuevo y casa nueva. Aquí se puede llegar, sí, claro, pero hay que llegar a luchar, hay que llegar a meterle ganas y berraquera, como decimos en nuestro país, y hay que llegar a no quejarse tanto, porque caramba, venimos quejándonos primero de la corrupción de nuestro país, que no hay trabajo en nuestro país, que en nuestro país la salud es malísima, que la seguridad en nuestro país es malísima, y llegamos a un lugar donde tenemos todo esto, y al final terminamos quejándonos exactamente igual. Renegamos del trabajo, renegamos del servicio de salud, renegamos de la seguridad en muchas ocasiones, pero aquí todo es totalmente distinto. Entonces, esto es una de muchas historias que tenemos por contar. Como les decía, lo prometido es deuda. Estamos trabajando muy fuerte. Estamos trayendo historias de migrantes, no únicamente de Canadá. Tenemos historias de una persona de España, una persona en Polonia, personas que viven en Estados Unidos, que han pasado por diferentes circunstancias y al final han logrado llegar a donde han querido llegar. Entonces, Charles, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, hermano. a ti, Miguel. Aquí estamos, como siempre, a la orden y pues tenemos que vernos por allá por la hermosa villa de Sherbrooke. Algún día nos volveremos a ver. Sí, o si no, pues yo voy hasta allá también. Ok, Tengo ganas de conocer Ontario.
aquí es espectacular, aquí en muchos lugares O por si no, pues nos vemos en Colombia. Ay, Dios, pero sería O en genial. donde sea, en Sí, cualquier lugar del mundo. donde Dios y la vida nos quiera poner. Gracias, Charles, que tengas una excelente noche y pues bueno, que estés bien, Chao, cuídate mucho. Miguel. Feliz noche. Suerte con tu canal. Vale, Fíjate. gracias. Chao, chao.